Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo especial para nuestros hermanos de la Iglesia Movimiento de Fe. Le damos gracias a Dios porque hasta hoy Dios nos permite seguir en esta responsabilidad, en este ministerio. Deseamos de todo corazón que Dios bendiga sus vidas y que en todo Dios sea dándoles esa cobertura, dándoles esa protección, esa esperanza y en algunos casos también ese consuelo, que en estos días es muy manifiesto el tema por el cual no hemos podido reunirnos. Hay iglesias muy grandes, pero bueno, nosotros no es el caso, somos una iglesia pequeña que nos ha tocado liderear y que también de igual manera pues reunirnos. Pero bueno, también es importante que obedezcamos a nuestras autoridades y en este sentido pues respetamos también el momento que todo indica es próximo para podernos reunir físicamente, estar en el espacio que hasta hoy podemos tener, que nos han permitido la familia. Y Dios les bendiga porque en todo confiamos que Dios está eh, llevándoles por buenos caminos, los está sustentando en todo. Y pues gracias a Dios también porque hoy tenemos esta nueva oportunidad. También le damos gracias a Dios porque tenemos memoria y recuerdo de amigos, de hermanos que hoy no están ya con nosotros. Algunos en algún momento de nuestra vida les hemos visitado, hemos convivido con ellos, incluso, ¿por qué no? Hemos tenido bendiciones especiales de sus preparaciones, de sus conocimientos, de sus profesiones. Caso de nuestro hermano Emilio Escobar, que nuevamente le recordamos desde aquí y deseamos de todo corazón que su familia tenga paz, tenga consuelo, porque sin duda nuestro hermano está gozando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En esas mansiones celestiales, como dice la palabra, así de que gracias a Dios porque hay esperanza para los que hemos confiado en Dios y para todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo, hay esperanza. Así de que es una palabra, como siempre lo hemos comentado, es una palabra que se hace inmensa. El, Así como es inmenso el poder de Dios, así es inmensa su misericordia para tomar por hijo a todo aquel que lo reconoce a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, vamos a tocar un tema respecto del propósito, pero también del llamado que Dios tiene para cada persona en la vida. Dios tiene un propósito, así de que como Dios nos ha formado únicos, no hay otra persona igual que usted en el universo. Podrá haber personas parecidas de manera de ser, incluso físicamente, pero Dios le ha diseñado único. Y así como Dios le ha diseñado único, Dios tiene también en el plan un plan enorme de salvación para todo aquel que en Él cree y a través de nuestro Señor Jesucristo confiesa que Él es Dios, que nació, creció, entregó su vida en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad que tenía ese eh, tema de pecado. No nos ha hecho perfectos, pero a través de Él dice que a través de su sangre hemos sido limpiados. Así de que seguimos siendo seres humanos, personas con deficiencias, con pecado, pero también tenemos ya dice la palabra de Dios, que hemos sido salvos por su gracia. Así de que reconocemos que el Señor Jesucristo fue crucificado, que resucitó y que hoy está a la diestra del Padre. Así de que esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe que podemos predicar. Podemos hoy ser testigos de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo.
Así de que también dice el Señor que así que Él enviaría a un consolador que es parte de la deidad, el Espíritu Santo. Así de que vamos a tocar un tema acerca de la vida de Timoteo bajo la perspectiva del apóstol Pablo. Quiero llevarles, hermanos, hoy a que podamos reconocer que Dios tiene un propósito para cada persona, que Dios en ese propósito nos desarrollamos, tenemos situaciones que a veces pudieran sacarnos como a los competidores de la competencia porque cometemos errores, pero dice la palabra de Dios que Dios también es nuestro abogado, así de que quiero llevarlos a la segunda carta de Timoteo y en esta carta de segunda de Timoteo llevarlos de los versículos 3 al 9 y dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así de que vemos en la vida de Timoteo, varón que sirvió en la obra desde muy joven, que fue un joven que pudo entender el llamado y pudo convivir con, dice la palabra, con gigantes de la fe. Así que fue un hombre, un joven instruido en la palabra de Dios, que pudo dejar un legado impreso en las Sagradas Escrituras. Este joven, el apóstol Pablo, le decía que nadie menospreciara su juventud, sino de que fuese llevado en condiciones de que Dios lo había llamado. Y cuando Dios te ha llamado, te hace apto, te hace una persona con ese talento, con esas capacidades que a veces no las tienes tú en tu conciencia, pero Dios ve el potencial que hay en ti y en la medida en que te vas desarrollando, Dios va usando tu vida, usando tus capacidades, usando lo que tú tienes para el servicio, para llevarte a cumplir el propósito que Dios tiene establecido para tu vida. Así de que nosotros podemos ver en este momento situaciones muy, muy importantes de fe y quiero centrar esta parte de este mensaje porque en este tiempo hay situaciones a veces complejas en nuestra manera de vivir en nuestra vida. Hay una instrucción de cuidado, de prudencia, pero también hay esa convicción de ir adelante, que no podemos quedarnos eh, atrincherados en nuestras casas, tenemos también oportunidades. Así de que alguna vez se decía que la peor o lo más difícil es cuando somos presos de nuestras propias, pues quizá conciencia, de nuestras propias limitantes.
Así de que aun cuando estamos en un hogar, Dios nos ha dado libertad y esa libertad dice que la debemos de usar para bendecir a otros. Especialmente, yo quiero reconocer que en este tiempo, como dice la palabra de Dios en este texto de el versículo 7 de esta carta de segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto implica pues que en este tiempo podamos movernos con esa convicción de que inclusive cuando tienes que moverte físicamente de un lugar a otro, no estás tomando una decisión en desobediencia, sino en propósito. Así de que quiero animarte a que no te detengan las circunstancias, ¿sí? Si tienes la oportunidad de quedarte en un espacio porque crees, sientes la necesidad de estar resguardándote, de estar cuidando, pero también si Dios ya tiene un llamado, muévete. Yo lo puedo ver que en todo tiempo dice que somos parte de un cuerpo, mientras unos están en una posición, otros están en otra. Yo creo que ese ha sido el propósito y lo podemos ver en el caso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un caso único. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue enviado como el Hijo y qué difícil es que cuando tú tienes esa situación de padre, tenemos una concepción de que no nos gusta exponer a nuestros hijos. Sin embargo, ese es el gran amor de Dios al enviar a su Hijo unigénito para que Él pudiese ser el precio único que Él mismo había establecido en su eh, infinita sabiduría para que hoy nosotros tengamos ese acceso al trono celestial. Dios ha hecho ese puente mismo para que hoy nosotros tengamos ese acceso. Y ese acceso le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. No fue algo sencillo. Hoy se escribe mucho acerca de esta situación, pero también, hermanos, nosotros podemos ver en ese llamado de que cuando Dios te llama a una comisión, a una experiencia, bueno, en ocasiones tu misma vida está en riesgo y dice la palabra de Dios que aquel que estima su vida más allá del llamado, también es un tema de tenerlo en consideración. Así de que el propósito de hoy invitarte a escuchar esta palabra es de que no te sientas atemorizado por las circunstancias. Dios está contigo y si Dios está contigo, Él va a proveer todo aquello que te hace falta, ¿sí? Todo aquello que necesitas en tu vida. Dios te conoce perfectamente y conoce tus necesidades y conoce tus aspiraciones y conoce de lo que eres capaz de hacer. Así de que qué importante es cuando Dios pone delante de ti una misión y esa misión estás dispuesto a cumplirla. ¿Sí? En esta parte también, en el libro de Timoteo, en la parte en primera de Timoteo 1:18 dice lo siguiente, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales cita estos nombres y en este sentido dice que militemos, que vayamos. Un militar es una persona que es una persona disciplinada,
es una persona con hábitos muy establecidos, pero ¿qué le antecede? Esa voluntad de ser una persona con esas características de disciplina, de valor, de entrega. Y en este sentido nos dice que la fe del creyente debe ser como un militar que está dispuesto, ¿sí?, a cumplir, a obedecer, a entender que más allá de las circunstancias hay un propósito importante en su vida, ¿sí? En nuestra vida cristiana, en nuestra vida como personas, cometemos errores y en muchas ocasiones pensamos que esos errores nos descartan automáticamente, y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que Dios nos libra de a veces de nuestros errores o de cometer errores. Así de que en todo momento la convicción que hay es de que Dios está contigo, que todas aquellas cosas que vienen a tu vida y que a veces te quieren sacar del plan, del propósito de Dios, Dios se encarga, ¿sí?, de mantenerte firme, ¿sí? Hay una palabra también respecto de este tema en el Salmo 19, y en esta parte, en el Salmo 19, nos dice la palabra, en el versículo 12 dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son oculto. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así de que, hermanos, amigos, que en nuestra vida aquellas situaciones que nos han servido de tropiezo, nos han servido de a veces de malas experiencias, que no nos quiten esa convicción cuando Dios te ha comisionado para una responsabilidad que tienes en tu vida a manera de un propósito, porque Dios a cada persona, así como lo diseñó único, también le dio un propósito. Y ese propósito Dios lo va a cumplir. Dios cumplirá en tu vida ese propósito que tiene establecido. A veces nos resistimos, pero la palabra de Dios nos dice de que Dios no se equivoca. Así de que ese propósito solamente es tuyo. Y aquí es lo interesante, que cuando tú no cumples ese llamado queda hueco, queda ahí. Dios va a utilizar a otra persona, pero tenía puesta la mirada en ti. Así que como cuando una persona que tú estimas importante, sobresaliente, ha puesto la mirada en ti, te llenas de emoción, te llenas de satisfacción y te sientes especial. Bueno, así es, mucho mayor es cuando Dios ha puesto la mirada en ti. Y si Dios dice que tú puedes, si así como un amigo confía en tus capacidades, confía en tu carácter, confía en que eres una persona de principios, de valores, cuánto más el Señor cuando te llama a una responsabilidad. Esa responsabilidad puede ser en tu profesión, puede ser en la sociedad, puede ser en la iglesia misma, pero lo importante es de que estás cumpliendo un llamado hacia un propósito para tu vida, ¿sí? Dice la palabra también que el principio de la sabiduría en Proverbios 1:7 dice que es el temor a Jehová. Así de que qué importante que Dios, cuando nos llama a una responsabilidad, Dios nos equipa, dice, con inteligencia, con sabiduría, con gracia, con tantas cosas,
pero que nos hacen estar en la batalla, como se dice, que nos permiten ser competitivos, que nos permiten tomar esas responsabilidades con fe en que estamos aptos, dice la palabra, para toda buena obra. Así de que en ese sentido yo quiero eh, animarte a que puedas tener esa confianza en que te veas como Dios te ve. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Así de que ese es un principio importante en tu vida, de que no desconozcas todo lo que Dios pone a tu alcance. Y todo esto de tal manera que cuando estás siendo instruido, Dios está equipándote para tener una mente abierta, un espíritu abierto que te lleve a conocer lo que de manera muy específica, como dice la palabra, Dios se asegura de que no solo tengas esa voluntad de hacer las cosas, sino también esa decisión de hacer las cosas. ¿Sí? Cuántas cosas, cuántas buenas ideas, cuántos proyectos importantes se han quedado, como dicen, en el tintero. ¿Por qué? Porque hay el conocimiento, la capacidad, pero no hay la voluntad de llevarlos adelante. Y la voluntad implica riesgos, y el riesgo implica situaciones adversas, pero cuando tienes el propósito está definido, tú tomas ese camino, ¿sí? La Biblia nos da evidencia de personas que arriesgaron su propia vida, algunos otros también ofrendaron su vida, pero en el sentido concreto es de que Dios tiene un llamado y tiene también un propósito importante. El Salmo 138:8 nos dice que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida, ¿sí? Y dice esta palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos, ¿sí? Así de que en ese sentido, el propósito de este mensaje es decirte que Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te dice que para tomar una responsabilidad hay que afrontar riesgos, pero dice también que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y si Dios te ha dado esos elementos en tu vida, es importante que tú estés decidido en lo que estás anhelando realizar o servir a Dios, ¿sí? Que Dios está de acuerdo contigo, ¿sí? Creo que cuando tú tienes inteligencia y sabiduría en tu vida, son esos elementos importantes que te permiten ir paso a paso. Quizá en momentos hay situaciones que salen de control, pero también tienes esa inteligencia, esa sabiduría para ir firme en ese propósito. No dejes que el propósito que Dios tiene en tu vida, o no dejemos que el propósito que Dios, con el cual nos ha instruido, equipado, se nos vaya de la mano. Hagamos todo aquello para que estemos en esa confianza, estemos en ese deseo de ser
instrumentos en las manos de Dios. Por ello, pues, el deseo es de que en todo podamos acudir a Dios, ¿sí? Qué importante es de que no solo el Señor nos habla, dice que los cielos y la tierra dan testimonio de su grandeza, de su poder, pero qué importante es también, hermanos, de que tenemos una palabra, dice, fiel y digna de ser creída, una palabra que son las Sagradas Escrituras, y dice también que en ellas se encuentran inmersos, se encuentran, encontraremos los tesoros de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a través de esa lectura, a través de ese estudio, vas conociendo quién es Dios, y vas conociendo también por qué tú estás ahí frente al Dios Todopoderoso, porque si bien no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sí lo podemos percibir con nuestra vida a través de la palabra revelada en las Sagradas Escrituras, que dice que son inspiradas por Dios, escritas por hombres, pero inspirados por la palabra de Dios, inspirados por el poder y el Espíritu de Dios. Así de que, hermanos, vayamos pues en ese deseo. Qué importante es cuando dice la palabra de amigos que nos enteramos, personas mayores que hemos admirado en nuestra vida como profesionistas, como personas con un llamado, personas con una testimonio de personas que han desarrollado sus profesiones, que han dejado un legado de un testimonio de gente honesta, de gente brillante, gente también humilde, sencilla, pero a la vez también que se atreven a creer que Dios los ha comisionado para altas responsabilidades. Es el caso de un abogado, un juez, que ayer tuvimos el conocimiento de que había fallecido, un hombre que lo pude conocer en una parte de su responsabilidad como juez, como magistrado, y bueno, un hombre ya consumado, en este caso muy joven. Yo lo saludé y no cerró su mano para escucharme, exponerle un asunto que me habían enviado a tratar, así de que eh, pues la gente confía en uno, así de que creo que esa es una parte importante, la confianza que otros depositan en ti para que tú también en un momento te formes, en un momento despegues en ese propósito que Dios tiene establecido para tu vida, pero también para que seas también de instrumento de bendición para otro. Este varón, eh, me, Dios haya recibido su espíritu, y este varón esté viendo la grandeza de nuestro Dios. Dios lo permita así, Señor, así lo permita, pero el testimonio como que tengo de él es de que fue una persona buena, fue una persona que sirvió a su estado, sirvió en su responsabilidad, y dejó un legado de un hombre que impartió justicia, que se guió por principios. Qué hermoso es, dice la palabra, que es importante dejar a veces una herencia, pero qué importante también es dejar
un buen nombre, ¿sí? Un saludo a su familia, del el magistrado Román Rosales, eh, un saludo especial a su familia, a sus amigos, y por qué no tenemos que decir también que le damos gracias a Dios porque nos encontramos con estos varones como con otros que nos ha tocado conocer, pero que gracias a Dios hay testimonio de grandes personas que Dios ha utilizado y Dios se agrada de la gente que sirve en esta área de la justicia. Es un don que Dios ha delegado en el ser humano, así de que es uno de los atributos de nuestro Dios, la justicia. Así de que gracias a Dios por ello. Quiero cerrar este mensaje invitándote a que puedas conocer ese propósito. Si tú lo conoces, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, no lo empolves, échalo a andar. Dios está contigo, Dios te guiará paso a paso para que un día puedas decirle al Señor cuando estemos en su presencia, nos pueda decir el Señor, bienvenido, siervo fiel, así de que esa sea un anhelo de nuestra vida, ¿sí? También, si no lo conoces, dice la palabra de Dios que a través de el conocimiento, a través de conocer a nuestro Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová no es tenerle miedo, sino es acercarnos, confiar en su palabra, no es correr de Él, es acercarnos a Él para conocerlo. Ese es el hecho de que tengamos esa confianza de que tenemos un Dios que ha querido acercarnos, que ha querido hacerse de presente. Dice que todo lo que ha sido creado, Él habita, su presencia habita todo lo creado. ¿Y qué es todo lo creado? Pues lo que tenemos idea, pero Dios ha creado tanto, es inmensamente sabio, omnipotente, omnisciente, poderosísimo. Así de que si tienes idea de lo que Dios ha creado, seguramente te quedarás corto. Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. Así de que tenemos, dice, una palabra segura. Esa palabra segura es la palabra de Dios, ¿sí? Y que así como hemos introducido en esta parte, la carta de Timoteo, en este joven Timoteo que fue útil en esa comisión con el apóstol Pablo, con Lucas, el doctor Lucas, el evangelista, con Marcos, joven también que Dios utilizó y que Dios perfeccionó en su obra. Así como Dios ha hecho cosas grandes con otras personas, Dios quiere hacerlo también contigo. Yo quiero llevarte en esta experiencia de fe, que Dios quiere usar tu vida, déjate usar por el Señor, Dios conoce tus necesidades y ten la plena certeza de que cuando Dios te llama, Dios también utilizará y Dios estará dándote todo aquello que necesitas. Dice en el Evangelio cuando llamaba a sus discípulos que no les pedía que llevaran equipajes. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios hay provisión. Y esa provisión es la que a veces nos trae mucha incertidumbre. Pero dice la palabra de Dios que no hay justo que mendigue por falta de pan. Y en este sentido dice también que todo aquello que el injusto teme, le vendrá, pero dice también en Proverbios que al justo, ¿sí? Y somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene bien y bien para tu vida. Con esto cerramos este mensaje. Quiero llevarte en una oración que puedas inclinar tu rostro o puedas poner atención con tu oído en esta oración. Te saludo y le pido a Dios que te bendiga en todo lo que tú tienes, en todo lo que hoy está delante de ti
Si estás animado, que Dios te confirme. Si estás triste, que Dios te dé alegría, que te dé confianza. Si estás en una situación de no poder decidir algo, Dios es el que va delante de ti. Él es el que conoce y el que te dice adelante. Dice la palabra en Eclesiastés 9:10 que todo aquello que venga a tu mente para hacer hoy, hazlo. Este es el tiempo correcto, ese es el tiempo de Dios para tu vida y vamos adelante en ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque nos permites esta palabra, porque Señor, hemos podido entender que en este tiempo, en estas circunstancias que estamos viviendo como sociedad, como país, tú no nos has dejado, tú no has dejado a la deriva a nuestras autoridades, tú no has dejado a la deriva, Señor, a familias. Padre, algunos están hoy con quizá el recuerdo, el duelo de separarse de un ser querido, un ser amado, pero también es parte de la vida y este es el tiempo que quizá también se ha establecido para acudir a tu presencia. Permite, Señor, que haya una victoria, porque dice en la palabra que donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo dice que venció a la muerte con poder. Así de que estamos del lado del vencedor, del lado de nuestro Señor Jesucristo, y Él sacará adelante a cada persona que está viviendo tiempos difíciles, por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, saldremos adelante y animamos pues a cada uno de los médicos, a cada una de las personas que están en los hospitales arriesgando su vida, a que están haciendo una labor digna de ser reconocida y que serán reconocidas por la sociedad, por los gobiernos, pero especialmente por nuestro Dios. Dios se agrada de esas personas que dan su vida por el prójimo, que dan su tiempo, sus conocimientos, que arriesgan sus vidas por el prójimo. Y si ellos lo hacen, Dios dice que también tú y yo lo podemos hacer. Todos tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer algo útil para nuestro prójimo en obediencia y en gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le pido a Dios que te bendiga y en todo te prospere, que en todo Dios pueda, ábrele las puertas de tu corazón, de tu casa. Dios quiere visitarte y Dios quiere encontrarse contigo para bien tuyo, porque dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te bendiga.